no lo olviden, que se unan y que puedan ser, por supuesto, bendecidos con este entrenamiento. Estamos en la serie Tiempo de Conquista y hoy entro al segundo mensaje, una serie cortita, va a durar 4 semanas nada más, así que hoy es el segundo domingo, nos quedan 2 más antes de que llegue la fecha del Día de las Madres, que comenzaremos una nueva serie de familia. Y hoy quiero entrar a mirar lo que el Señor nos dice a través de los capítulos 3 y primera parte del capítulo 4, o quizás el inicio del capítulo 4 de Josué, solamente los primeros 9 versículos. No lo voy a leer porque tomaría mucho tiempo leer el capítulo 3 completo y 9 versículos del capítulo 4, pero a grandes rasgos, haciendo corta la historia larga, lo que está sucediendo es que Josué, que tomó el liderazgo cuando Moisés es llevado al cielo, o cuando Moisés muere, él asume el liderazgo por mandato de Dios de llevar al pueblo al otro lado del río de Jordán, porque ya hay un territorio pequeño que 2 tribus y media adquirieron y han estado viviendo allí por algún tiempo, pero Dios dice, llegó la hora, Josué, llegó el momento, es el tiempo de la conquista y ahora es necesario que tú vayas al otro lado, porque siempre la bendición está del otro lado. No sé si alguien me entiende, no es eso lo que voy hoy a hablar, pero quiero decir esto introduciendo, la bendición muchas veces está del otro lado, digo conmigo, del otro lado. Y lo que quiero decir que para alcanzar la bendición también tienes que cruzar un obstáculo. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios entrega una promesa y nos quiere bendecir si de por medio hay un obstáculo? ¿Por qué Dios quiere que el pueblo alcance la tierra prometida si de por medio está el río Jordán? Y el relato dice que en esa temporada, como nunca en el año, en esa temporada el río crecía a un nivel tan alto que era imposible cruzarlo caminando. Así que era un obstáculo, una imposibilidad. Del otro lado está la tierra prometida, del otro lado está la bendición, pero en medio de un río. Y el río significa obstáculo, significa impedimento, significa imposibilidad. Pero Dios entregó una promesa y aquí Dios quiere decirte algo. No es lo que voy a hablar en el día de hoy, pero el Señor me mueve a decirte esto. Cada vez que Dios quiere entregarte algo que Él prometió, de por medio habrá un obstáculo, pero ese obstáculo no existe para que tú te quedes del otro lado y seas imposibilitado. Ese obstáculo existe para que Dios haga un milagro y tú sepas que toda promesa viene acompañada y mejor aún precedida por un milagro de Dios. No, alguien no escuchó lo que yo dije. Toda promesa que tú vas a conquistar viene precedida por un milagro de Dios. Nosotros miramos los obstáculos como, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto está pasando? Me dijiste que lo ibas a hacer y ahora esto. Me dijiste que lo ibas a hacer y ahora este diagnóstico médico. Me dijiste que lo ibas a hacer y ahora el despido del trabajo. Me dijiste que lo ibas a hacer con mi familia y ahora este problema familiar, esta división, esta situación. Y lo que pasa es que ese es el río que el Señor quiere partir en 2 para que tú pases por medio. Porque si no hay obstáculos, no hay milagros. Esa es la historia y eso es lo que Dios quiere decirnos. Pero recuerden que estamos viéndolo en primer lugar con respecto a nuestra vida. Lo primero que tenemos que conquistar es a nosotros mismos. Digo conmigo, al primero que tengo que conquistar es a mí mismo. Al primero que tengo que conquistarme es a mí, porque ¿cómo voy a conquistar terrenos? ¿Cómo voy a conquistar situaciones? ¿Cómo voy a conquistar promesas si primero no me conquisto a mí, la mente, el corazón, la voluntad? Nadie puede conquistar algo si primero no se conquista a sí mismo. Y sobre esa premisa vamos hoy a establecer este mensaje. Hay 6 principios que el Señor nos revela en este pasaje que tienen que ver con la conquista y yo quiero entregárselo de una vez a ustedes. Permítanme orar y pedir al Espíritu Santo que no que Él me acompañe a mí, sino que yo lo acompañe a Él, porque en realidad el que quiere hablar es el Señor. Así que yo quiero pedirle sujetarme a su voz, a su presencia y a su voluntad para que Él pueda decirnos lo que Él quiere decirnos a través de esta palabra y este mensaje que me entregó en esta semana. Amén. Inclina tu cabeza un momento y vamos a orar. Padre, oro en el nombre de Jesús. Que ahora mi vida, Señor, sea usada por ti para entregar esta palabra. Espíritu Santo que vives en mí. Esta iglesia y yo mismo necesitan una palabra. Necesitan oír tu voz. Usa estas cuerdas vocales, usa mi vida, mi personalidad, mis pensamientos. Las ideas que durante la semana estuviste, Señor, entregándome con relación a este mensaje. Todo tómalo ahora, Señor, y en la unción de tu presencia, entréganos esta verdad que nos edifique, nos restaure, nos bendiga en el nombre de Jesús. Y toda distracción humana, sobre todo toda distracción generada por Satanás o alguno de sus demonios, que quede atada ahora por ti, Señor. Y que en lugar de eso, Señor, tu presencia con libertad pueda operar aquí, trayendo bendición a cada una de nuestra vida. En el nombre de Jesús. ¿El pueblo de Dios dice? Amén.
Amén. Seis principios, 6 cosas que el Señor quiere decirnos hoy con respecto a la conquista. Y la primera es esta: sigue la presencia de Dios. Lo voy a decir una vez más: sigue la presencia de Dios. ¿Alguien se atreve a repetirlo conmigo? Sigue, dilo como para que alguien lo escuche. Sigue la presencia de Dios. Ahora una vez más: sigue la presencia de Dios. Mira, ustedes van a entender por qué digo esto, porque dice la Biblia en los versículos 2 y 4 del capítulo 3 de Josué lo siguiente: al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Es una orden de Josué, pero una orden que Dios le dio a Josué. Y dice así: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios. ¿Cuando vean qué? El arca del pacto del Señor su Dios. En aquellos días Dios había decidido que en una caja llamada el arca, que tenía 2 barras que estaban cubiertas en oro, igual el arca, su presencia iba a reposar allí. Ese sería el símbolo de la presencia del Señor. Y dice: cuando vean ese arca del pacto y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha. Pero ahora viene el énfasis: detrás de ella. ¿Cómo? No delante, no al lado, detrás de ella. Iban a estar, ¿cómo? Detrás de la presencia de Dios. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Y por eso, de esa declaración, yo entiendo que todo hijo de Dios que ha sido llamado a conquistar los territorios y las promesas que Dios te ha dado, o tu propia vida en primer lugar, tiene que hacerlo siguiendo la presencia del Señor. Mira, vas a ver una dinámica, si tú lees el libro de Josué por tu propia cuenta, vas a ver una dinámica desde el capítulo 1 en la que Dios entra en un diálogo, una conversación con Josué y le dice esto: donde tú llegues, yo te seguiré. Donde tú pises con tus pies, yo te entregaré esa tierra. A donde tú vayas, yo iré. E interpretamos en la lectura que en lugar de Dios, o mejor dicho, de Josué seguir a Dios, pareciera por el diálogo y las palabras de Dios que Dios va a seguir a Josué. ¿Verdad que sí? Dice: tú vas y yo te seguiré. Tú tocas y yo te daré. Yo voy a estar donde tú estés. Y pareciera que lo que le está diciendo es: yo te voy a seguir a ti, Josué. De hecho, algunos dicen, y he escuchado muchos predicadores que dicen, la dinámica cambió con el liderazgo. Cuando Moisés estaba siguiendo a Dios, era esa la dinámica. Moisés seguía la nube o la columna de fuego en el desierto. Pero cuando entró Josué en la escena, en lugar de Josué seguir a Dios, Dios sigue a Josué. Y se escucha bonito. Pero cuando ellos van a cruzar el río, o tienen que cruzar el río, o están frente al obstáculo del río, Dios dice: no te adelante, Josué, no se adelante nadie en el pueblo, sean primero ustedes obedientes, estén allí esperando hasta que vean a los que representan mi presencia cargar el arca, y ellos tomarla y cargarla, y donde habita mi presencia ser llevada hasta justo el lugar donde yo quiero que ellos se paren. Y cuando ellos se paren dentro de las aguas, estas se van a partir en 2. Entonces ocurrirá un milagro. Yo quiero que así sea, que ustedes vayan detrás de ella, porque ustedes no conocen el camino y no saben a dónde ir. ¿Lo escucharon cuando lo leí? Ustedes no conocen el camino y no saben a dónde ir. Por lo tanto, a lo largo de la conquista, Josué no anda yendo por donde quiere y luego Dios lo sigue, porque algunos queremos vivir esa dinámica. Me caso con esta mujer y después me bendice. Me compro este carro y después me das el dinero para pagarlo. Me compro esta casa y después tú haces esto. Y esa no es la fe. La fe es que yo me estoy moviendo, pero mi corazón está alineado a la voluntad de Dios. Y pareciera que Él me sigue a mí, pero no es así. Yo lo sigo a Él. Es cuando nosotros ponemos el GPS y pareciera que nosotros lo controlamos, lo único que estamos poniendo son coordenadas, pero en realidad eso está conectado a un satélite y él te está diciendo por dónde ir y por dónde andar. Y tú dijiste: yo puse la dirección. Ok, aparentemente, pero él fue el que te llevó. Y por eso mucha gente en Miami no sabe dónde vive ni a dónde va, porque un GPS lo lleva. Dice: ¿dónde tú vives? Yo no sé, déjame ver aquí lo que dice el Waze, o lo que dice el Google Maps o el Apple, o lo que sea. Estamos conectados, el carro, el GPS, si lo tienes ahí. Tenemos que seguir la presencia de Dios. Dí conmigo: yo necesito seguir la presencia de Dios. Dios honra a los que obedecen su presencia. Dios honra a los que siguen su presencia. Dios honra a aquellos que ven el arca de la presencia de Dios y dicen: es por donde Dios se mueve que yo iré.
Por eso es que dice Isaías, hay una profecía que no recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero si ustedes la buscan en el libro de Isaías, hoy es más fácil con las búsquedas en internet. Me encanta lo que dice en esa palabra del Señor. Dice, aún en este camino, en esta senda, el de tobillos torcidos sabrá caminar derecho. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que algunos llegamos a esta vida medio torcidos, llegamos con malos hábitos, llegamos con mal carácter, llegamos con un pasado que nos tiene todo torcido. Y a nosotros nos dijeron que árbol que nace torcido, árbol que nace torcido, cuando tú entras al camino, los árboles, los tobillos y las vidas torcidas se comienzan a enderezar. Porque cuando tú sigues el camino y sigues al que está en el camino, aunque tú estés torcido, Él te va a enderezar. Así que hoy quitamos todo estigma y toda palabra que te digo, nunca serás de otra manera. Tu carácter siempre será el mismo. Tu forma de ser, tu pasado nunca te abandonará. Mentira. Hoy denunciamos la mentira del diablo. Y hoy decimos que cuando nos metemos a seguir la presencia del Señor, ya no seremos gente del desierto, sino gente de tierra prometida. Pero hay algo que en este pasaje se destapa también y se revela, y es lo segundo que quiero entregarte hoy. Espero que algunos estén tomando sus notas. Primero, seguir la presencia de Dios. En segundo lugar, respetar la presencia de Dios. Dile a alguien, respeta la presencia de Dios. Mi hermano, porque vivir en la gracia es un poco peligroso. Dietrich Bonhoeffer, aquel hombre que murió en los días de los nazis en Alemania, aquel predicador que fue asesinado por las hordas nazis, él dijo y escribió en algún momento que la gracia puede ser barata. Porque en la cultura que vivimos evangélica y en el cristianismo que predica gracia, donde el Señor te perdona, el Señor te cubre, el Señor está contigo, podemos llegar a deshonrar la presencia de Dios y podemos llegar a ignorar que independientemente de que Dios es un Dios de gracia, Él tiene que ser honrado y respetado. Así que digo conmigo, respeta la presencia de Dios. Un hombre que conquiste, una mujer que conquiste en Dios, respeta la presencia del que vive dentro de él. Yo sé que no todo el tiempo estamos alineados con el Señor, pero nos entregó el poder de la confesión. Porque cuando tú confiesas, dice la Biblia en 1 de Juan, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados. ¿Y para qué más? Y limpiarte de toda maldad. Debemos vivir continuamente en una confesión diaria si es necesario, para que sea preventiva a nuestras vidas, en ocasiones también para que sea restaurador y nos levante, porque la presencia del que vive en nosotros tiene que ser respetada. Y esto lo extraigo de la declaración del versículo 4 en la segunda parte, cuando Dios le dice, ustedes sabrán por dónde ir, nunca antes han pasado por este camino, pero luego dice, deberán sin embargo mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. 1000 metros, 1 kilómetro de distancia. Dios le dice, no se acerquen tanto. ¿Y por qué Dios? No sé. Pero si Dios dijo, mantengan distancia, yo veo allí que Dios está diciéndole a Josué, ni aún tú, Josué, ni aún tú que subías con Moisés cuando él subía a mi presencia y te quedabas cerquita lo suficiente como para escuchar mi conversación con Moisés, ni aún tú que viste los truenos en el monte cuando yo estuve con Moisés en el Sinaí, ni aún tú que aparentemente tienes una cercanía conmigo y una intimidad profunda, ni aún tú quiero que te acerques lo suficiente, no quiero ni que tan siquiera camines más de lo que debes, ni 1 metro más, sino que mantengas esa distancia. Y eso habla de respeto. Alguien diga en este lugar, respeto. Lo que Dios está diciéndole al pueblo es, estoy con ustedes, quiero bendecirles, quiero entregarles lo que le prometí, soy su padre, soy su benefactor, soy el que cumple lo prometido, pero quiero que entiendan que eso no quiere decir que les doy permiso para irrespetar mi presencia. Soy el soberano y se hacen las cosas como yo digo. Tener una relación con Dios íntima, insisto, puede ser muy peligrosa porque a veces confundimos la relación. Es como cuando los hijos creen que los padres son sus, como dicen, creo que en Venezuela, sus panas, ¿no? Son sus socios, como decimos en Cuba. Son papá y el hijo llegaron a ser tan amigos porque juegan juntos, que llega un momento que confunde esa amistad que es padre e hijo con una amistad de amigos de la misma edad y terminan irrespetando a sus padres. Y esa no es una dinámica correcta.
El hijo, aunque pueda tener una buena relación cercana, íntima, de juego, de cercanía, de confianza, siempre tiene que saber que él es hijo y este es padre, que uno tiene autoridad y el otro está bajo autoridad. Y en la misma dinámica estamos nosotros con Dios, porque esa es la relación. Él es padre, di conmigo, él es padre y nosotros somos hijos. La cercanía es íntima, la relación es profunda. Él quiere inclusive nosotros riamos con él, gocemos con él, nos divirtamos con él, pero que no irrespetemos su presencia. Pastor, ¿y cómo puedo irrespetar su presencia? No entendiendo que a donde tú vas, Él va. Y que por lo tanto lo que tú hablas, lo que tú haces y lo que tú dices está siendo siempre en la presencia de Dios. Muchas veces perdemos las promesas que Dios nos hizo. Como dije un día, gran parte de las promesas de Dios son condicionales. Tú las recibirás si tú cumples la parte del contrato que te pertenece a ti. Y muchas de las promesas que Dios ha hecho a muchos de nosotros se han perdido en el camino porque nosotros no entendimos que debíamos cuidar el respeto por el Dios al que servimos y por el Dios que nos prometió. Me encantan estos temas porque dejan la iglesia muda. El tercer principio de conquista. Dice, pastor, ¿es un principio de conquista? Yes, sí. Sí. En el evangelio sí, en la fe sí. En el mundo la gente conquista por inversiones. El que más dinero tiene es el que más compra, el que más tiene, el que más poder tiene. El que más influencia, el que más amigos, el que más gente conoce en la alcaldía o conoce en la gobernatura o conoce en la Casa Blanca o en el gobierno de algún país, es el que más influencia y poder tiene y ese es el que más logra. Esos son los canales humanos. Ahí se respeta todo y no se defiende ni se respeta la justicia. Pero en los parámetros de Dios, la gente que quiere honrar a Dios por encima de honrar su propio deseo personal, sabe que lo primero que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Seguir la presencia de Dios. Di conmigo, seguir la presencia de Dios. No seguir al amigo, no seguir al influyente, no seguir al político, no seguir al famoso, seguir a Cristo. Y en segundo lugar, respetarlo a Él, respetar su presencia. Íntimo, cercano, amigos, pero siempre conociendo que Él es Padre, nosotros hijos, Él es autoridad y nosotros estamos bajo ella. Por lo tanto, hay que tener oído para conocer las órdenes de Dios. Amén, dice el bebé, amén. Y en tercer lugar, el tercer principio es este: purifícate para Dios. Purifícate para Dios. Estar puros, estar limpios. Vuelve a caer ahí el pasaje de Primera de Juan cuando dice: confieso mis pecados para que Él me perdone y ¿para qué más? Para que Él me limpie. Mira la palabra aquí en Josué, en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 3 todavía, dice: Josué le ordenó al pueblo, purifíquense. ¿Qué le ordenó? Di conmigo, purificación. Digan conmigo, purificación. Josué les dice, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Pregunto, ¿a cuántos les gusta que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida? ¿Cuántos hemos recibido un milagro de Dios? Todos los que han tenido alguna experiencia con un milagro de Dios, levanten la mano. Uf. Y falta gente. Por eso en los que faltan ahí, que no están sentados en esa silla, si les preguntamos van a levantar las manos y los pies. Porque Dios ha sido un Dios muy bueno y muy generoso, llenándonos de milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sido objetos de la misericordia de Dios? Ya no de los milagros, de la misericordia de Dios. ¿Sabes lo que significa la misericordia, verdad? Que Él no te da lo que tú te mereces. Esa es la misericordia. Cuando tú no recibes lo que tú te merecías castigo y Él sin embargo no te lo dio. ¿Cuántos han recibido misericordia? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Una dosis, una porción diaria, porque grande es su fidelidad. Un aplauso al Señor, hermanos. Él merece eso. Porque nosotros estaríamos muertos si fuera por causa de la magnitud de nuestro pecado. Pero por la magnitud de su misericordia, hoy gritamos aleluya. Y dice Josué, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y les preguntaba cuántos han vivido milagros, cuántos han vivido misericordia, cuántos han recibido gracia. Se levantan todas las manos también. Porque es diferente la misericordia a la gracia o la gracia a la misericordia. La misericordia es que Él te libre de recibir lo que te mereces, castigo, pero la gracia es que Él te dé lo que tú no te mereces, vida eterna. Ser su hijo, ser su hija, sentarte a la mesa, comer el pan de vida, tener al Espíritu Santo, clamar Abba Padre, eso es gracia, eso es gracia. Puertas del cielo abiertas, Cristo intercediendo por nosotros, ser sellados con la presencia del Señor, ser llamados hijos de Dios, ser reconocidos por los ángeles en el cielo. No, cuántas cosas tienen que ver con la gracia. Es recibir todo lo que no merecíamos. Y nosotros queremos eso siempre.
Pero aquí hay una condición. Dice, purifíquense. Porque mañana el Señor va a hacer grandes cosas entre ustedes. Mis hermanos, nosotros queremos seguir viviendo y queremos seguir viendo en esta vida las glorias de Dios. Aquí hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Purifícate. ¿Cuántos le oran y le dicen, Señor, yo quiero verte orando como en Pentecostés? Yo quiero ver al paralítico que se sane. Yo quiero ver la gente siendo tocada y 3,000 bautizarse en un solo día. No 3,000. La última vez bautizamos 3,000. ¿Qué es 3 comparado con 3,000? Si bautizamos 15 en una ocasión, ¿qué es eso comparado con 3,000? ¿Qué es eso con 5,000 que se bautizaron en el próximo milagro que Dios hizo? ¿Por qué? Porque la iglesia que se purifica hoy ve milagros mañana. La iglesia que hoy se limpia para Dios conquista mañana. No sé si ustedes me están entendiendo. Pero aquí hay algo que es como las leyes de la física y tengo que usar la misma expresión. Es directamente proporcional. Lo que yo hago hoy a cuentas con Dios, el yo confesar mis pecados, dejar que el Espíritu limpie mi vida, mantenerme en integridad con Dios, en comunión con el Señor, prepara el camino para el milagro, no que voy a ver mañana, sino que Dios hará por medio de mí mañana. No sé si alguien lo entendió, pero no solamente ser observadores, espectadores de lo que Dios va a hacer, es que vas a ser participante, ejecutador de la obra de Dios, porque cuando tú te purificas hoy, no es que Él lo va a hacer mañana ante tus ojos, es que Él lo va a hacer contigo. Y por medio de ti, porque Josué dice, mañana veremos a Dios haciendo grandes prodigios. ¿De qué manera? Cruzaremos el río, entraremos a la tierra y con espada en mano, cananeo, eteo, jereseo y todos ellos saldrán porque nosotros recibiremos la victoria del Señor. No era sin ellos, era con ellos. Los milagros Dios los hará por medio de ti cuando tú hoy te purificas para Él. ¿Están viendo la dinámica? Sigo a Dios, honro a Dios y me purifico para Dios. Eso no te lo van a decir en la escuela, en la universidad, el gurú de liderazgo. Eso no te lo van a decir porque ellos enseñan otras cosas. Ellos enseñan eso está bien, con técnicas de inversión, fantástico. Pero hay cristianos invirtiendo técnicas de inversión, pasando cursos de crecimiento personal. Fantástico, mi hermano. Eso es increíble. Yo no te digo que está mal. Pero si tú le añades esto y por encima de aquello pones esto, todo lo demás funcionará y todo lo demás comenzará a gravitar correctamente. Ya no habrá otros que te conquisten el corazón. Cristo estará en el centro y tu vida dará fruto. Número 4. Le dije que eran 6, estamos cerca. Primero sigue a Dios. Luego honra a Dios. Dile a alguien, sigue a Dios. Cerquita, que está cerca de ti, sigue a Dios. Dile también, honra a Dios. Respeta a Dios. Y ahora purifícate para Dios. Y ahora acércate a Dios. Acércate a la presencia de Dios. ¿Sabes? Decirle esto a un pueblo distante no es algo sencillo. Acércate a la presencia de Dios, le dice Josué al pueblo. Y lo voy a leer en el versículo 9 que dice: Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Estos son los hijos de aquellos que cuando Dios se acercó la primera vez y les habló, le dijeron a Moisés, es irresistible su voz. Los padres de estos que murieron en el desierto, le dijeron a Moisés, dile a Dios que no nos siga hablando a nosotros porque es aterrador. Sube tú al monte, que Él hable contigo y luego ven y tradúcenos lo que Él te dijo a ti. Pero ahora entra Josué y les dice, no voy a permitir que con ustedes pase lo que sucedió con sus padres. Hoy se termina aquí esa dinámica de distanciamiento. Hoy se termina esa dinámica de que necesitas un intermediario para que te traduzca lo que Dios está diciendo. Porque eso es como el cuento antiguo de que iba a llover y al final le dijeron al rey que el cielo se iba a caer. En el camino algo se pierde, en el camino algo se distorsiona. Yo no estoy hoy aquí para interpretarte los códigos del cielo. Estoy aquí para reafirmarte lo que Él te dijo durante la semana, que Él quiere hacer con tu vida. El papel de un pastor no es ser un intermediario entre el cielo y tú, porque ese lugar es de Cristo y yo no se lo voy a quitar. Yo soy uno como Josué que te dice, ven y acércate, ven a escuchar la voz de Dios, ven y acércate, no le tengas miedo como tus antepasados, no pienses que Dios es aterrador, porque la voz de Dios, cuando aprendes a escucharla, también aprendes a disfrutarla. Y cuando aprendes a escuchar la voz de Dios y a disfrutar la voz de Dios, te das cuenta de que no puedes vivir sin la voz de Dios.
No puedes vivir sin la voz de Dios. Todos los días le vas a decir: Padre, yo quiero escuchar tu voz. Padre, yo quiero que tú me hables. A lo mejor la Biblia tiene que estar abierta en ese momento y el Espíritu dentro de ti quemando cuando lees. O simplemente Él recordándote su palabra, poniéndote una impresión de su Espíritu, o la voz audible del Señor, porque Él no es mudo para hablarte. Pero acércate, sé íntimo con Dios. Es lo que está diciendo Josué. Nadie puede conquistar siendo distante con Dios. Nadie puede conquistar, al menos en nombre de Dios, cuando no conoce a Dios. Y para conocer a alguien hay que escuchar su voz y conocer su voz. Saber cómo habla y saber lo que habla. ¿Me escuchaste? Conocer a alguien no solamente es conocer su tono de voz, sino también cómo habla. Yo sé cómo habla esa persona. En una ocasión me robaron mi cuenta de WhatsApp. A través de un texto de un amigo le contesté y no sé cómo hicieron los hackers. Algunos de ustedes se acordarán, fue hace un tiempo atrás, empezaron a recibir textos de mi parte donde le decía: oye, estoy en problema, necesito $500, tú me puedes enviar $500. Y saben, creo que Sophie le dijo al papá: Alex me envió un texto que dice que le mande $500. Y dice: conociendo a Alex, ese no es Alex, él no te pediría $500, porque él sabe, él conoce mi persona, él sabe que yo no voy a estar mandándote texto para que me pidas. Qué bueno es que alguien te conoce para descubrir los estafadores. Cuando tú conoces la voz de Dios, sabes entonces cuando Él no te está hablando y el enemigo queda al descubierto. La mejor manera de ganar discernimiento es cuando tú conoces la voz del Señor, no cuando conoces la voz del diablo. Cuando tú conoces cómo Dios habla, todo lo demás no es de Dios. Por lo tanto, Josué dice: vamos a entrar a un terreno peligroso. Ahí los cananeos adoran a sus dioses, se mueven demonios. No es posible que ustedes sean distantes con Dios. Ustedes tienen, antes que pisar el terreno seco del río partido en dos, que acercarse y escuchar directamente lo que Dios tiene que decirles. ¿Quieres conquistar para Dios? Aprende a ser íntimo con el Espíritu Santo. Pasa tiempo con Él. Aprende a conocer su voz. Aprende a disfrutar la voz del Espíritu Santo. Es hermoso. Es increíble. Y no es exclusivo para unos pocos. Porque algunos se distancian de Dios porque dicen: no es para mí. Porque yo no oro lo suficiente, yo no lo veo en la Biblia. ¿Sabes lo único que Dios quiere? Olvídate de eso, olvídate de eso. Voy a quitarte todos los peros hoy. Lo único que Dios quiere es que le diga: Señor, mira, ni te voy a decir que yo no califico, porque ya Cristo abrió el camino para mí. Porque cada vez que nosotros le decimos: yo no soy digno, ya el Señor lo sabe. No se lo siga repitiendo. Dile: gracias, Señor, porque me abriste el camino a través de Jesús. Y aunque yo no soy el que más lee la Biblia, yo no soy el que más oro, yo no soy el que más me congregue, yo no soy el que más te sirvo, yo no soy el mejor de tus hijos. Tal vez no lo sea, pero soy tu hijo. Y tú quieres que yo me acerque a ti. Y yo quiero que tú te acerques a mí. Señor, aquí están mis oídos para escucharte, aquí está mi corazón para recibirte, aquí estoy yo para llenarme de ti. Tengamos un tiempo agradable. Y te cuento, tú que piensas que no calificaba, te vas a volver uno de los más íntimos del Señor y la gente se va a sorprender contigo. Amén. Solo 4 o 5 dijeron amén, los demás están procesándolo todavía, ¿no? ¿Será? Yes. Di conmigo, sí. Alguien, aunque no lo creas, aunque todavía no te caiga, como dicen los mexicanos, aunque todavía no te caiga el 20, di amén. Amén. Di amén. Yo lo creo. Número 5. Recuerda la manifestación de la presencia de Dios. Porque ya el río se partió. El arca del pacto con los sacerdotes está en medio de ese lugar. La gente está pasando por al lado. Hay una pared de agua del río al lado de ellos, una de un lado, una del otro. El pueblo está pasando, más de 1 millón de personas atravesando el Jordán, llegando al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, aquí está lo tremendo. ¿Quién entró primero? ¿Quién entró primero al agua? La presencia de Dios. Digo conmigo, la presencia de Dios. ¿Quién salió de último? La presencia de Dios. Eso es lo tremendo de Dios, que Él entra de primero, Él sale de último. Él entra de primero para abrirte el camino, pero Él sale de último porque Él cierra la puerta. Porque yo creo que la última vez que leí Apocalipsis, Jesucristo vino y dice: yo tengo la llave y yo abro y nadie puede cerrar, pero yo también cierro y nadie puede abrir. Y ahí está Dios, el que tiene la llave, diciendo: aquí estoy para abrirles, pasen, pero estoy para cerrarles a sus enemigos que puedan quedar del otro lado del camino. Aquí estoy yo, el que abre, y con esto estoy abriéndole el camino a la tierra prometida. Y estoy cerrando para que ustedes sepan que hoy se termina un pasado, que Egipto no es su destino,
que la tierra prometida es el camino, que la tierra prometida es el destino, que la esclavitud no es lo que está para ustedes. Hoy se cierra el Jordán como se cerró el Mar Rojo, para que ustedes sepan que entre el Mar Rojo hay un desierto, y entre el desierto y el río Jordán ya no quedará más que un recuerdo. Del otro lado, tierra prometida, para que ustedes disfruten mi promesa, ya no promesa, sino cumplida. Amén. Pero hay que recordar esos momentos que Dios se manifiesta. Y dice, ahora sí, el capítulo 4, los primeros 3 versículos, dice Josué capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, ¿lo ves? Cuando todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más joven hasta el más viejo, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios es un Dios de detalles. Y te voy a leer los detalles. Presta atención a estos detalles. Dice, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel, uno por cada una tribu, 12 en total. Y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce del río, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecen de pie. No de cualquier lado, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Mira, Dios es tan buenísimo, Dios es tan grande, que las cosas no importan cómo yo las haga. Lo importante es que yo lo haga. Él dijo, haz algo y yo lo voy a hacer. Una piedra, ay Señor, yo no me voy a meter en el río otra vez. Y si las aguas se corren, y si el del arca más o menos se duerme y se le cae el arca de lado y el agua se cae así, ¿no? Y si yo me mojo, y si un pescado sale del agua y me muerde, y empiezas tú a dialogar y a negociar con Dios. Yo estoy poniendo lógicos, ilógicos y medio locos, pero son representativos de nuestro diálogo con el Señor. Señor, al final del día tú eres tan bueno, no importa cómo tú me dijiste que lo hiciera, no importa, Señor, lo que importa es la actitud. Lo que importa es el corazón. Discípulos de Walter Mercado, todos. Sí, así somos muchas veces. Y al final tomo la piedra de cualquier lugar, la pongo en el lugar, representa a Dios, pero Dios no está ahí. Ni Dios honra eso, porque las cosas no se hacen a medias, no se hace. Es mediocre cuando uno hace algo a su manera. ¿Lo escuchaste? Es mediocre en los caminos de Dios cuando uno hace algo a su manera. Tú puedes tener el mejor edificio de iglesia, puedes tener los mejores cultos de iglesia, puedes tener la mejor vida, puedes tener lo mejor en tu vida, puedes aparentar ser el tipo más excelente, la mujer más excelente, pero lo estás haciendo a tu manera, eres un mediocre. Pero cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, aunque no caigan en la lógica humana, eso que se hace a la manera de Dios recuerda y honra la manifestación de la presencia de Dios. Porque no solamente debemos honrar la presencia de Dios, debemos honrar cuando Dios se manifestó como lo hizo en nuestra vida en algún momento. Tomarán 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecen de pie, y díganles que las coloquen en el lugar donde pasarán la noche. Lo que dice el Señor a Josué: yo quiero que cuando se despierten en la noche vean 12 piedras. Y cada una representa sus tribus. Y se den cuenta de que esas piedras secas del otro lado, que un día estaban en el río, son ustedes que un día también estaban en medio del río. Y yo los saqué al otro lado, al lugar de la promesa. Y ahí quedarán, dice el Señor en el resto del pasaje, como un memorial para sus hijos. Y cuando ustedes pasen otra vez por allí y sus hijos le pregunten ¿qué son esas 12 piedras? Ustedes tendrán el poder para decirle: eso dice que Dios un día abrió ese río, lo partió en dos, para que nosotros pasáramos del otro lado a este lado. Hoy tú tienes tierra, tienes casa, tienes finca, tienes bendición, tienes todo lo que tienes, porque Dios nos abrió camino para entregarnos esto. Tenemos que construir memoriales. Tenemos que levantar piedras. Tenemos que por nuestras generaciones dejar que Dios sepa dónde Él se manifestó. Tienes que contarle a tus hijos lo que Dios hizo por ellos. Recuerdo cuando a nuestra hija le dieron el diagnóstico que no iba a caminar, y se lo contamos en cuanto tuvo conciencia y capacidad de entenderlo. Y ella decía: papi, a veces me decía: papi, cuéntale el milagro, que yo no podía caminar y que después Dios me hizo caminar en la iglesia. Y yo le danzo al Señor, porque ahí se levantó un memorial para recordarle que Dios es bueno y peleó por ella. Levanta piedras. Sé específico. Presta la atención a Dios. Dios te está diciendo cosas específicas. Dios te está diciendo cosas que tienen que ver con su presencia. Y sé intencional en recordar por testimonios, por cómo Dios te lo muestre.
que Dios se manifestó tu vida en el pasado. Porque mira, si algo alimenta la fe del hoy, es lo que Dios hizo ayer. Si algo te permite estar de pie hoy en medio de la prueba, sabiendo que Dios lo va a hacer otra vez, es porque Él lo hizo ayer. Y ya yo les pregunté, ¿Dios hizo un milagro en tu vida ayer? ¿Dios tuvo misericordia de ti ayer? ¿Dios te regaló la gracia ayer? Pues entonces hoy aquí hay muchas piedras que pueden levantar sus manos y decir, Él lo volverá a hacer hoy. Porque Dios no cambió su gracia para conmigo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesús. Y llego al sexto principio de conquista, el que menos le va a gustar. Pero está ahí en la Biblia. Y es este. Honra las enseñanzas de tus líderes que caminan con Dios. Honra lo que Dios está diciendo por medio de aquellos a los cuales Él está usando. No solamente para hablar palabra y mensaje, para liderarte. Mira lo que dice la Biblia. Los israelitas hicieron, di conmigo, hicieron, porque eso es acción, no es meditación, no es parálisis, no es yo estoy de acuerdo pero no hago nada, no, es hicieron, eso es verbo, eso es acción. Los israelitas hicieron, ¿qué cosa? Lean conmigo en alta voz, lo que Josué les ordenó. ¿Quién les ordenó? Josué, según las instrucciones, pero aquí no podemos perder el énfasis, según las instrucciones del Señor. Ellos obedecieron a Josué, porque Josué obedecía a Dios. Mira, para aquellos que cuando escuchan estas cosas dicen, eso es Antiguo Testamento. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 declara, obedezcan a sus pastores. Es un versículo que no se escucha mucho en la iglesia. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Es como cuando le dice a la mujer, sujétate a tu marido. La mujer le dice, lo mismo pasa con la iglesia. Sujétense a sus pastores. Porque queremos ser agentes libres. Y no entendemos que hay autoridades humanas puestas por Dios, siempre y cuando esas autoridades humanas honren a Dios y sigan a Dios. Obedezcan a sus pastores, sujétanse a ellos, porque, escuchen esto, ¿por qué? Porque ellos velan por sus almas, como quienes le han de dar cuenta a Dios. Hay gente que hoy aquí no está en la iglesia hoy, por no querer seguir el liderazgo de este pastor. Y han llegado noticias a mí de hijos que se están perdiendo, que están siendo consumidos por las cosas que están viviendo. Y yo me duelo como si fuera el pastor de esa gente todavía. Y yo estoy orando por ellos. Digo, Padre, por favor, ¿por qué? Porque jamás dejamos de ser pastores de almas. Jamás. La gente se puede ir, pero yo sigo siendo el pastor de todo. Por eso, a través de los años, pastor, mi hijo se va a casar. Nos fuimos hace 500 años de tu iglesia, pero él no quiere que lo case nadie. Tú. Y ahí voy yo. Y por si acaso, de gratis. Si alguien le cobra, de gratis. Yo no pongo tarifa. Yo nunca le digo a la gente, son tantos, es tanto. No. Si Dios te quiere decir, bueno, te voy a bendecir, te voy a dar un regalo, tampoco algo así como que no quiero. No. No, pero lo hablo claro, porque hay gente que dice, los pastores cobran por boda, los pastores cobran por funerales. Yo estaba en un funeral esta semana, ¿te acuerdas, hermano? Y alguien le dijo a Angelito, dile al pastor que le quiero dar un dinero. Y dice, ni se te ocurra. Gracias por conocer eso, Ángel. Ni se te ocurra. Porque esto lo damos por gracia. Amén. 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 Pero mis hermanos, nosotros cuidamos las almas de ustedes. Josué está cuidando las almas de un pueblo. Está recibiendo palabra de Dios. Está guiándolos por el camino de Dios. Está llevándolos donde Dios quiere. Y si uno está metido con la visión de Dios, uno está honrando al Señor, pues entonces debe ocurrir esta dinámica. Dice, porque ellos ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y ahora dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo peor que nos puede pasar a los que lideramos la iglesia, los que estamos involucrados en el liderazgo y principalmente los pastores, es andar quejándonos. Qué rico es cuando lo que hacemos podemos dar gracias a Dios. 6 principios de conquista. Te lo repito. Yo se los olvidó el primero, ¿verdad? Los buenos anotadores saben lo que dije. Digan conmigo,
Sigue la presencia de Dios. Oye, un aplauso para ese hombre que lo dijo de primero. Sigue la presencia de Dios. Dilo fuerte. Sigue la presencia de Dios. Número 2, respeta la presencia de Dios. Número 3, purifícate para Dios. Número 4, acércate a la presencia de Dios. Número 5, recuerda la manifestación de la presencia de Dios. Y número 6, honra suban el volumen, honra las enseñanzas de tus líderes que caminan con Dios. Quiero al respecto de este último principio contar una historia y ya estoy cerrando. Cuando Dios comenzó a poner el corazón de Wes y Gaby de servir en el ministerio de alabanza, Wes se me acercó en español y me dijo: yo quiero tocar. No, mentira, no habla español así. Él me dijo: yo quiero tocar en la alabanza. Y le dije: ok, perfecto, nos vemos en la semana. ¿Dónde quiere? Y me dijo: La Carreta. Literalmente nos comimos 10 croquetas cada uno y después se llevó como 30 para su casa. Un cortadito y una conversación de más de una hora. Me impresionó con la teología que sabe, el cristianismo, la experiencia de que el Señor ha hecho en su vida. Pero luego le dije: mi hermano, ahora viene la parte fea. Qué bueno que Dios puso en tu corazón, pero yo quiero y siento de parte de Dios que se deben sentar un tiempo más. ¿Ustedes estarían dispuestos a quedarse sentados en la congregación sin Gaby cantar y sin tú tocar hasta que Dios ponga en el corazón de mi esposa y mío como líderes en la iglesia que es el tiempo para ministrar? Y él me dijo: yes. Y tranquilito y en obediencia se sentó, y cuando le dijimos: es el tiempo de Dios, se paró aquí y de ahí no se ha bajado. Al igual que ella. ¿Por qué cuento esta historia? Porque me gusta contar las historias bonitas. Pero hay historias similares en las cuales las personas me dicen: ¿dónde está la puerta? Me voy a la iglesia donde me permitan hacerlo ahora y cuando yo quiera. Y no se entiende que si tú quieres conquistar para Dios, primero tienes que conquistar tu espíritu y aprender a vivir bajo el liderazgo de otros, aunque no te guste. Quiero que te pongas de pie un momentito. Que esta sea una semana donde el Señor nos permita conquistarnos a nosotros mismos. Si te das cuenta, lo primero que Dios está trabajando a través de esta serie, al escuchar esta palabra de Dios, es con nuestro carácter. Lo primero que Dios está haciendo conmigo, recordándome estas verdades del libro de Josué, que lo he leído muchas otras veces y que ahora estoy en él otra vez por causa de esta serie, es esto: nadie puede, como comencé a decir, quiero terminar, nadie puede conquistar algo para Dios si primero no aprende a conquistarse a sí mismo. Ese debe ser nuestro lema en esta semana y por el resto de nuestra vida. No puedo conquistar nada para Dios si primero no me conquisto a mí mismo. Claro, no podemos solo, pero sí podemos con Dios. Él te ha dado su espíritu si eres creyente. Y si no lo eres, hoy puedes decirle: Señor Jesucristo, te recibo, ven a mi vida. Y Él te va a entregar el espíritu hoy mismo y te va a empezar a dirigir con su presencia. Pero todos los hijos de Dios que están en este lugar, si sienten el deseo en su corazón, mientras yo se los pido, levantar sus manos arriba y decirle: Señor, esta semana, para conquistar para ti, yo quiero que tú me entrenes a conquistarme a mí mismo. Díselo en tus palabras, la forma que tú quieras decírselo. Pero lo que estamos diciendo es: nadie puede conquistar algo para Dios si primero no se conquista a sí mismo. Nadie puede conquistarle. Josué no podía conquistarle a los cananeos la tierra que ellos les habían usurpado a los israelitas si primero ellos no seguían los comandos y las voces de Dios, y la voz de Dios o las órdenes de Dios. Es primero necesario que nosotros pongamos nuestra voluntad en servicio a Dios, siguiendo a Dios, honrando a Dios, para luego entonces que el Señor nos permita conquistar territorios espirituales y naturales. Te doy un segundo para que tú solo hables con Dios. Un segundo. Y si Dios te ha dicho algo en este día, tengas un diálogo con el Señor y más que pedirle algo,
le prometas algo. ¿Qué le vas a prometer? El equipo de alabanza puede subir mientras mis hermanos están cada uno con Dios hablando.